El viaje de regreso desde el consultorio de mi cardiólogo demora exactamente 22 minutos si capta las luces en el meridiano derecho. Lo sé porque he hecho ese viaje cada 3 meses durante los últimos 4 años, desde que mi médico descubrió ese ritmo irregular y me puso el anticoagulante. Conozco la forma en que la luz de la tarde cae a través del paso elevado. Sé en qué carril estar en la esquina de la Quinta y Hargrove. Sé el sonido que hace mi señal de giro cuando llego a Crestwoodlane, la pequeña calle donde mi esposa y yo habíamos vivido durante 31 años. Ese martes de octubre, casi no vi la nota. Estaba metido debajo del limpiaparabrisas, doblado una vez, escrito con el tipo de letra apresurada que usas cuando no tienes mucho tiempo. Casi lo saco y lo tiro sin leerlo, como hago con los volantes de pizza y las tarjetas de servicio de jardinería, pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue el periódico. Fue arrancado de un blog de notas legal, del tipo que mi vecino siempre guardaba en la encimera de su cocina. Tal vez fue la tinta, espesa, azul, presionada con fuerza como si importara. No entres. Ven a mi casa primero. Tengo algo que necesitas ver. Russell. Me senté en mi auto por un largo momento. El motor hizo tic-tac. Un ruiseñor gritó desde algún lugar del roble al borde de mi camino de entrada. Miré a la puerta de mi casa, la misma puerta roja que mi esposa había elegido en 1993 porque dijo que hacía que la casa pareciera acogedora. Y algo en mi pecho se tensó que no tenía nada que ver con mi condición cardíaca. Puse el auto en reversa y me detuve en la entrada de Russell al lado. Él me estaba esperando en su porche incluso antes de que abriera la puerta. Russell tiene 71 años, es un inspector postal retirado y el tipo de hombre que se da cuenta de las cosas para ganarse la vida. Tenía esa expresión en la cara que tiene cuando algo anda mal, la misma expresión que había tenido la mañana en que llamó a mi puerta para decirme que habían cortado la valla trasera. Él no dijo hola. Él simplemente abrió la puerta mosquitera y dijo, «Pasa. Siéntate». Su sala olía a café y al cedro que guarda en su armario. Su esposa falleció hace 6 años y él vive solo, ordenado como un alfiler, como se ponen algunos hombres cuando pierden a la persona que hizo que el desastre valiera la pena. Puso una computadora portátil en la mesa de café y la giró hacia mí. «Antes de mostrarte esto», dijo, «quiero que sepas que no estaba espiando. Instalé esa cámara después de los robos de paquetes en el bloque la primavera pasada. Cubre mi entrada y parte de la calle. No sabía que iba a atrapar lo que atrapó». Le dije que lo entendía. Le dije que me lo mostrara. Presionó play. La marca de tiempo decía 2 semanas antes, un jueves a las 11:14 de la mañana. Había estado en mi clase de carpintería en el centro comunitario. Voy todos los jueves. Lo tengo desde hace 2 años. Mantiene mis manos ocupadas ahora que estoy jubilado. Las imágenes eran de la cámara frontal de Russell, en ángulo ligeramente hacia la calle, y mostraban mi camino de entrada con suficiente claridad. Un sedán gris que no reconocí se detuvo y estacionó en la acera. El conductor se quedó en el coche. Entonces se abrió la puerta de mi casa y salió mi esposa. Y detrás de ella vino un hombre que nunca había visto antes, alto, tal vez de 50 años, con una camisa abotonada y las mangas remangadas, y se pararon juntos en mi porche y hablaron durante varios minutos, cerrando la forma en que la gente se para cuando ya se conocen bien. Entonces ella le entregó algo, un sobre. Se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta, le tocó el codo y regresó caminando al sedán. Russell hizo una pausa en el video. «Esa no es la primera vez», dijo. «Esa es la primera vez que pensé en revisar las imágenes». Me mostró 3 clips más, 4 visitas durante 6 semanas, siempre los jueves, siempre cuando estaba en carpintería. Le pregunté quién era el hombre. «No lo sé con certeza», dijo Russell, «pero corrí el plato la última vez que vino». Deslizó un pedazo de papel sobre la mesa, un nombre, una dirección en una subdivisión a unas 12 millas al este de nosotros y un título, asociado principal, planificación patrimonial de Artfield y Greer, un abogado patrimonial. Me senté con eso por un momento. Mi esposa y yo hicimos nuestros testamentos hace años a través de una firma en el centro que habíamos usado desde que teníamos 40 años. No me habían dicho sobre ningún cambio. No había firmado nada nuevo. No me lo habían preguntado. «Hay una cosa más», dijo Russell. Sacó un archivo diferente en su computadora portátil, esta vez no un video. «Mi hija trabaja en el juzgado del condado, en la oficina del secretario. Le pedí que publicara tu nombre la semana pasada porque tenía un mal presentimiento y quería equivocarme». Giró la pantalla hacia mí. Fue una presentación, una petición. El lenguaje era formal y frío, y me llevó un momento entender lo que estaba leyendo, de la forma en que a veces tienes que leer algo 2 veces cuando tu cerebro no quiere aceptarlo la primera vez. Mi esposa había solicitado al tribunal que me declarara legalmente incapacitado.
La petición citó mi afección cardíaca, mi medicación y lo que describió como episodios crecientes de confusión y comportamiento errático. Fue respaldado por una declaración jurada firmada. La firma en la parte inferior era de mi hijo. No recuerdo haber conducido a casa esa noche. Recuerdo estar sentado en el camino de entrada de Russell durante mucho tiempo. Recuerdo al ruiseñor de nuevo. Recuerdo haber pensado en la última vez que mi hijo y yo nos sentamos juntos fácilmente el Día de Acción de Gracias hace 2 años, antes de que las cosas comenzaran a ponerse frías entre nosotros, antes de que las llamadas telefónicas se acortaran y las visitas cesaran, antes de que él comenzara a mirarme de la manera en que miras a alguien en quien te han dicho que no confíes. Mi hijo tiene 34 años. Trabaja en bienes raíces comerciales en Atlanta. Él es el hijo de su madre de una manera que siempre había encontrado encantadora, la misma franqueza, la misma certeza sobre las cosas. Nunca había pensado que la certeza pudiera apuntarme a mí. Tengo 63 años. Pasé 38 años como ingeniero estructural. He diseñado puentes, pasos elevados y muros de contención en 4 estados. Sé leer un diagrama de carga. Sé cuando algo está construido para fallar. Llegué a casa. Mi esposa estaba preparando la cena. La cocina olía a pollo al romero que hace todos los martes. Ella me besó en la mejilla y me preguntó cómo fue mi cita, y le dije que el médico dijo que todo estaba bien, lo cual era cierto, y me senté a la mesa de la cocina y la vi moverse por la cocina con la facilidad de alguien que no sabe que ha sido visto. Esa noche dormí en mi propia cama y no dejé que mi rostro cambiara. A la mañana siguiente, después de que ella se fue a su club de lectura, llamé a mi abogado. No la firma patrimonial, mi abogado, la que manejó la sucesión de mi padre, la que hizo la revisión del contrato cuando vendí mi práctica de ingeniería hace 6 años, una mujer llamada Patricia, a quien conocía desde hacía 20 años y en quien confiaba más que en casi cualquier persona viva. Ella me volvió a llamar en 1 hora. Le conté todo. Ella se quedó callada por un momento y luego dijo, no muevas dinero. No firmes nada y no tengas conversaciones con tu esposa sobre finanzas. ¿Puedes pasar mañana? Podría. Lo que Patricia encontró durante los siguientes 10 días fue metódico y paciente, y a su manera, casi impresionante. La forma en que una infestación de termitas es casi impresionante antes de que te des cuenta de que tu casa está hueca. Nuestra cuenta conjunta de corretaje se había agotado silenciosamente durante 14 meses. No todo a la vez, eso habría activado alertas. Pequeñas transferencias, 800 aquí, 2000 allá, se extendieron durante el tiempo suficiente para que las declaraciones parecieran poco notables si no las sumaba. El total llegó a poco más de 240,000 pesos. Había ingresado en una cuenta que nunca había visto, solo a nombre de mi esposa, abierta en un banco en un condado diferente. El abogado de sucesiones de las imágenes de Russell, con el que mi esposa se había reunido los jueves, había estado preparando nuevos documentos, un fideicomiso revisado, un poder notarial que, si me declaraban incapacitado, le daría a mi esposa el control total de todo lo que teníamos, la casa, las cuentas de jubilación, la cartera de inversiones que había pasado 30 años construyendo. La petición de incapacidad fue la clave de todo. Sin él, incluso como mi cónyuge, ella no podía tocar ciertas cuentas unilateralmente. Con él, ella podía hacer lo que quisiera, y yo no tendría posición legal para objetar. Patricia me explicó todo esto, sentada al otro lado de su mesa de conferencias, y usó palabras como abuso financiero de ancianos y fraude en un tono práctico que aprecié porque me costaba mantenerme unida, y no necesitaba la simpatía de nadie en ese momento. Necesitaba a alguien que pudiera pensar con claridad porque me resultaba difícil hacerlo yo mismo. No fue el dinero. Quiero ser claro al respecto. Fueron 31 años. Era la puerta roja. Eran todos los viajes por carretera y todas las discusiones sobre el termostato y todos los domingos por la mañana cuando nos sentábamos en el porche trasero con café y no necesitábamos decir nada. Todo eso se convirtió en un documento legal diseñado para tomar todo lo que me quedaba y dárselo a una mujer que me había mirado a los ojos todos los días y no sentía nada. Y era la firma de mi hijo en esa declaración jurada. Esa era la parte a la que volvía a las 2 de la mañana cuando el sueño no llegaba. ¿Qué le había dicho? ¿Qué versión de mí había construido ella en su mente, pieza por pieza, durante todo el tiempo que esto había estado sucediendo? ¿Qué me había perdido? ¿Qué había dejado de ver? Patricia me dijo que necesitaba ser estratégico. Ella me dijo que teníamos suficiente para presentar una respuesta a la petición de incapacidad y que hacerlo esencialmente congelaría todos los procedimientos mientras el tribunal investigaba. Ella me dijo que las transferencias financieras eran potencialmente criminales. Ella me dijo que no debería confrontar a mi esposa. Todavía no,
porque en el momento en que ella supiera que yo lo sabía, los activos podrían moverse y los documentos podrían desaparecer. Me fui a casa y fui amable con mi esposa durante 3 semanas más. Me comí el pollo al romero. Le pregunté por su club de lectura. Le dije que mi corazón se sentía bien. También, siguiendo el consejo de Russell, instalé 3 cámaras nuevas propias. Pequeños, del tipo que puedes monitorear desde tu teléfono. Uno frente a la oficina en casa donde mi esposa guardaba su computadora portátil personal, otro en el pasillo cerca del archivador, otro en el garaje. Soy ingeniero. Entiendo los sistemas. Entiendo el valor de la documentación. Un miércoles por la noche, mientras aparentemente estaba viendo el juego en la sala de estar, mi esposa se sentó en su escritorio e hizo una llamada telefónica. No pude escuchar la conversación, pero la cámara la mostró abriendo el archivador, sacando una carpeta, del tipo que reconocí como nuestros documentos financieros, y fotografiando varias páginas con su teléfono. La hija de Russell en el juzgado había estado monitoreando en silencio la presentación del caso de incapacidad. Ella le dijo a Russell, quien me dijo que se había fijado una fecha para la audiencia 12 días después. Volví con Patricia. Puse todo sobre la mesa, las imágenes de la cámara de Russell, los registros de transferencia que ya había compilado, las nuevas imágenes de la cámara de mi garaje, la copia de la petición de incapacidad con la firma de mi hijo, el nombre del abogado de sucesiones y la documentación de las reuniones del jueves. Patricia lo miró todo y dijo, estamos listos. La mañana antes de la audiencia, Patricia presentó una contrademanda. Tenía 47 páginas e incluía registros financieros, imágenes de vigilancia, historiales de transacciones y una queja formal ante la oficina del fiscal estatal alegando fraude financiero a personas mayores. También presentó una moción para que se revisara la petición de incapacidad como potencialmente fraudulenta dadas las circunstancias financieras, y envió una copia de la presentación contraria, junto con una carta personal que había redactado, a la dirección de mi hijo en Atlanta. No sé exactamente cuándo lo leyó mi hijo. Sé que fue en algún momento de esa tarde porque a las 4:17 p.m. sonó mi teléfono y era él. Y lo primero que dijo no fue hola. Lo primero que dijo fue, papá. Él estaba llorando. Mi hijo no es un hombre que llora fácilmente. Él recibió eso de mí. Y el sonido de eso me hizo algo que no puedo describir completamente. Me senté en los escalones del porche trasero, los que he querido repintar durante 2 años, sostuve el teléfono y escuché. Me contó lo que le había contado su madre, que me había estado olvidando de cosas, que me había vuelto paranoica y difícil, que la había acusado de cosas sin razón, que los médicos estaban preocupados, que ella solo estaba tratando de proteger las finanzas de la familia antes de que algo me sucediera. Y todo se vino abajo. Ella le había dado estas piezas lentamente, durante meses, de la misma manera que construyes un caso, no todas a la vez, sino de manera constante, en las pausas entre otras conversaciones, hasta que la imagen que quería que él viera era la única imagen que tenía. Él le había creído porque ella era su madre y porque vivía a 12 horas de distancia y porque no sabía lo que no sabía. Le dije que lo entendía. Le dije que no estaba enojado con él. Le dije que ambas cosas eran ciertas, y lo eran, aunque una de ellas era más dura que la otra. Voló 2 días después. Nos sentamos en el porche trasero con café y le mostré la documentación, no para castigarlo o probar un punto, sino porque merecía saber que era real. Revisó los registros bancarios. Vio las imágenes de la cámara de Russell, a su madre en el porche con el abogado de la herencia entregando el sobre, la forma fácil y familiar en que se pararon juntos. Leyó su propia declaración jurada, la que había firmado basándose en lo que ella le había dicho, y su rostro hizo algo silencioso y terrible. Ella me dijo que habías tenido episodios, dijo. Ella dijo que te habías perdido conduciendo a casa desde la tienda de comestibles. Le dije que nunca me había perdido. Le dije que aún conocía todas las luces de Meridian. Dejó los papeles, miró al patio y dijo, ¿qué necesitas de mí? Le dije que necesitaba que estuviera dispuesto a hacer una declaración corrigiendo su declaración jurada. Le dije que necesitaba que dijera la verdad. Él lo hizo. El proceso judicial duró 4 meses. No pasaré por todas las sesiones porque gran parte de ellas fueron procesales y frías y el tipo de cosas que te hacen entender porque la gente dice que el sistema legal no está hecho para el dolor. Pero esto es lo que sucedió al final. La petición de incapacidad fue desestimada. El tribunal determinó que se había presentado con pretensiones materialmente falsas respaldadas por testimonios que mi hijo mismo luego se retractó y corrigió. La investigación de fraude financiero, manejada por la oficina del fiscal del estado, resultó en cargos contra mi esposa y el abogado de sucesiones. El abogado fue inhabilitado en espera del resultado de su caso penal.
Mi esposa se declaró culpable de un cargo reducido de explotación financiera de una persona mayor, un cargo que todavía se siente surrealista de leer porque no soy el tipo de hombre que se considera anciano y ciertamente no soy el tipo de hombre que esperaba ser una víctima. La declaración de culpabilidad vino con 3 años de libertad condicional, multas sustanciales y una orden judicial que requería la devolución de todos los fondos transferidos. Cada dólar regresó. Patricia se aseguró de eso. Firmé los papeles del divorcio un martes de febrero. Hacía frío esa mañana, el tipo de frío gris de Ohio que hace que todo se sienta un poco irreal. Conduje a casa desde la oficina de Patricia, entré en la entrada de mi casa y me senté un momento, y al otro lado del patio Russell estaba revisando su buzón. Vio mi auto y levantó la mano, como siempre lo hace, la misma pequeña ola durante 18 años. Le saludé de vuelta. Hay cosas en las que pienso ahora para las que no tenía lenguaje mientras sucedía. Pienso en cómo un matrimonio prolongado puede convertirse en su propio tipo de institución, en cómo dejas de mirar de cerca porque crees que ya sabes lo que hay allí. Pienso en lo fácil que es construir una versión falsa de alguien en la mente de otra persona, especialmente cuando esa persona está lejos y te ama y no tiene motivos para cuestionar lo que le estás diciendo. Pienso en cómo mi hijo y yo perdimos casi 2 años por una historia que no era cierta y cómo estamos construyendo algo nuevo ahora, con cuidado, la forma en que construyes en un terreno que ha sido probado. Llama los domingos. A veces hablamos durante 5 minutos, a veces 1 hora. El mes pasado condujo y pasamos un sábado renovando los escalones del porche trasero juntos. Y en algún momento de la tarde, miró el trabajo que habíamos hecho y dijo que parecía sólido. Le dije que aguantaría. Russell y yo tomamos café en su porche la mayoría de los viernes por la mañana. Le traje una botella de buen bourbon en Navidad y me dijo que no necesitaba dar las gracias, que había hecho lo que haría cualquier vecino. Le dije que la mayoría de los vecinos se habrían ocupado de sus propios asuntos. Él consideró eso y se sirvió una segunda taza. Todavía voy a trabajar la madera los jueves. Estoy haciendo una estantería, nada lujoso, solo carpintería limpia y buen roble y la satisfacción de saber que cada articulación está exactamente donde debería estar. Mi instructora es una mujer de mi edad que perdió a su esposo hace 3 años y que tiene opiniones muy fuertes sobre el grano de la madera y hace reír a todos en la clase al menos una vez por sesión. No sé a dónde va todo a partir de aquí. Tengo 63 años y estoy viviendo sola por primera vez desde que tenía 29, y algunas mañanas se siente como una pérdida y algunas mañanas se siente como algo completamente diferente. Lo que sé es esto, 31 años de una vida no son nada, incluso cuando el final es lo que fue. La carpintería es real. El café con Russell los viernes por la mañana es real. La voz de mi hijo el domingo es real. Los escalones del porche trasero son sólidos y la puerta roja la pinté de azul marino en marzo, un pequeño cambio, suficiente.